Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué, con algo de ansiedad, la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar 9 meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé?, contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. El único vínculo irrompible en el planeta Tierra es el de una madre y su bebé. Muy buenos días, te invito a que nos sintonices. Esto es Bebés y Más. Nos puedes sintonizar en Facebook. En Facebook estamos en vivo a través de Cristi Torres B. Ahí puedes encontrar este programa. Así que si quieres compartirnos tus mensajes, tus ideas, te invito a que lo hagas y que aproveches este espacio para compartir las perspectivas, las diferentes perspectivas con los especialistas. Así que quédate con nosotros, estaremos hablando acerca de diabetes gestacional y bueno, sobre todo tan importante saber que aunque no padezcamos de esta enfermedad, es posible que nos dé durante el embarazo. Así que de esto y más estaremos hablando durante el programa. Por supuesto, nuestro nutriólogo consentido Jorge López nos dará un plan de alimentación cuando tengamos o pasemos por esta etapa de diabetes gestacional. También más adelante estará con nosotros y pues las redes de Canal 28, Canal 28 Nuevo León. De esta misma manera nos encuentras en Instagram, en Twitter y en Facebook. Vamos a ver algo de lo que no sabías. Iniciamos. Lo que no sabías. El cerebro del bebé puede distinguir primero la música antes que entender las palabras. ¿Qué tal? Buenos días a todas las mamás y futuras mamás que sintonizan este único y exclusivo espacio dedicado para aprender juntos y sobre todo para la detección, prevención y sobre todo también tratamiento para el bienestar de nuestros hijos. El día de hoy en la sección de nutrición, que también hay que recordar que la nutrición es divertida, hablaremos, como bien lo mencionó mi compañera Cristi, acerca de la diabetes gestacional, donde te daremos excelentes recomendaciones y yo creo que muchas de las ocasiones has escuchado este tipo de padecimiento que existe en las mujeres embarazadas. Déjame comentarte que estadísticamente se establece que a nivel mundial afecta al 7% de las mujeres que padecen un embarazo, mientras que en México, a través del Instituto de la Mujer, también nos reporta una estadística alarmante, la cual establece que el 10% de las mujeres embarazadas puede correr riesgo de padecer esta enfermedad. Así que el día de hoy, si tú padeces esta enfermedad o inclusive estás embarazada y quieres prevenirla, quédate con nosotros aquí en la sección de nutrición porque te daremos excelentes recomendaciones para que no pases por este lapso o si estás en ello, pues bueno, que sea un poco más placentero y con menos riesgo. El día de hoy, antes de empezar con las recomendaciones, te quiero brindar varios puntos que debes de tomar en cuenta si ya presentas la diabetes gestacional. Como punto número 1, es importante dividir tu plan de alimentación en 5 tiempos de comida. Recordando que el momento de establecer 5 tiempos ayudamos a que las curvas de glucosa en nuestro cuerpo sean un poquito más constante y no al momento de solamente consumir 2 veces alimento al día, que se nos puede disparar la glucosa en sangre. Es por eso la recomendación que lo dividas en 5 tiempos y que sobre todo sean porciones adecuadas, además del control de los carbohidratos. Como punto número 2, es importante también que verifiques tu nivel de glucosa.
En la actualidad existen muchos aparatos denominados glucómetros que es de muy fácil acceso y sobre todo de muy fácil manipulación, en los cuales tú en casa te puedes prácticamente pinchar un pequeño piquitito, no te preocupes, no te va a doler, y así nosotros poder identificar cómo están nuestros niveles de glucosa. Importante establecer que si estás en ayunas debe estar por debajo de 100 miligramos sobre decilitro. En este caso, si tú consumiste alimento, en la primera hora posterior al consumo de alimento debe estar por debajo de 140, pero si en las últimas 2 horas tú consumiste alimento, por debajo de 120. Estos valores prácticamente son estandarizados y los podrás encontrar en las guías clínicas de salud para la diabetes gestacional. Otro de los puntos también importante que, como te comento, es realizar la actividad física, pero ojo, si tú nunca has hecho actividad física, mamá, no te pongas a correr. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto puede causar un daño a la salud de tu bebé y padecer un riesgo en el embarazo. Si ya eres una mujer activa y estás embarazada, trata de mantener un ritmo prácticamente un poquito más abajo de tus actividades, pero seguir ejercitándose. Y como punto final, por supuesto, la alimentación. Esto nos va a venir a ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa y ahorita te voy a dar las mejores recomendaciones. ¿Te parece, Cristi, si empezamos para poder hacer uso de todo esto? Como primera recomendación que te tengo en esta mañana, hay que tratar en el desayuno, vamos a brindar opciones de desayuno saludable para que tú puedas mantener tus niveles de glucosa y ojo, no son desayunos complejos, son desayunos que realmente son deliciosos y sumamente prácticos. ¿Cómo ves? Me encanta porque tú siempre nos visitas bien temprano en la mañana con muchísimos alimentos, pero todos saludables. Así es, Cristi. Mira, en este lado invito a mis amigos de las cámaras para que nos apoyen con los ejemplos que traemos el día de hoy. Pensaremos que a lo mejor están en un proceso de régimen y sobre todo estar a dieta es comer por dos. No se me chifle, señora. Al contrario, hay que tratar de mantener esos niveles de glucosa. Por aquí me están haciendo el favor de apoyarme con esto. Podemos hacer un sándwich, como te fijas, con pan ahí integral. En el mercado, Cristi, te comento que hay rebanadas donde solamente son 40 calorías, es decir, la mitad de una tortilla. Vamos a tostar ese pan, le agregamos 2 rebanadas de jamón, le agregamos 40 gramos de panela y ya tenemos 2 equivalentes de proteína con 1 de carbohidrato, es decir, es más proteína que carbohidrato. Oye, Jorge, a ver, entonces buscar las rebanadas de pan que sean como tin o delgaditas. Es correcto. Y esas meras. Y esas meras, porque vamos a poder disfrutar de un sándwich como aquí lo tenemos en la pantalla, que insistimos, agregamos jamón, panela y le podemos poner el aguacatito y mira, ahí ya tenemos nuestro delicioso sándwich listo para disfrutar, ¿verdad? Jamón da igual si es de pavo o de cerdito. Tratar de que sea de jamón de pechuga de pavo para Ok. poder también tener niveles controlados de sodio, porque sabemos que los embutidos son altos en sodio. Otra de las recomendaciones que traemos el día de hoy, Cristi, es hacer un pequeño huevito, ¿te parece? A En las ver. mañanas yo creo que se antoja mucho el huevito y sobre todo un huevito estrellado. ¿Tú cómo ves? Pues yo lo veo muy bien, somos como muy diferentes al resto de las oficinas donde la gente lleva sus taquitos y los comparte, aquí tú traes huevitos y Es correcto. jamoncito. Ya ahorita estamos haciendo un huevito prácticamente estrellado que lo vamos a disfrutar y sobre todo que también lo puedes acompañar, insistimos, con una rebanada de pan, le ponemos tantito aguacate, que sería nuestra grasa vegetal, le agregamos panela y ahorita le vamos a agregar ese huevito estrellado que mira, te vas a ver sumamente delicioso. Delicioso. Además que también, Cristi, insistimos mucho en la industria alimentaria y hay grandes opciones donde tenemos 3 tortillas, puede ser igual a una. Obviamente son diferentes presentaciones, pero el valor calórico es 1000 veces menor. Entonces nos podemos hacer 3 taquitos con un huevito. ¿Cómo ves? No, pues me parece muy bien. O sea, a ver, me como 3 tortillas y equivale a como si me comiera una de las gruesecitas, ¿no? De Por las decir. normales, de la las tortillería. normales. Y el sabor, créeme que es especial, o sea, realmente sabe rico, no de repente tenemos que sacrificar esa sensación de placer, al contrario, tratar de mantenerlo. Y para finalizar, tenemos acá las opciones del yogur. En este caso, tratar de utilizar el yogur griego. De repente, Cristi, las mujeres no les gusta mucho el yogur griego porque es muy ácido, Sí. pero te voy a dar una recomendación y un pequeño tip y ponga atención, que de aquí no salga, nada más nosotros lo vamos a saber. Solo las mamás de bebés y más. Es correcto, así es, solo nuestro club. Trata de ponerle tantito edulcorante. Se dice mucho del uso de los edulcorantes durante el embarazo,
pero las porciones pequeñas no van a afectar en lo absoluto. Ok. Entonces puedes utilizar medio sobre, lo mezclas y créeme que vas a ver sumamente delicioso. A esto le podemos agregar una porción de pasas como lo tenemos. Cualquiera de estos dos es yogur griego. Es correcto. Insistimos, le agregamos una porción prácticamente de pasas o le podemos agregar una porción de almendras Riquísimo. y eso lo podemos utilizar a mitad de Vamos a mañana ver. para que lo pruebes. ¿Qué te parece? No, me encanta. No, no sabe, este tiene edulcorante. Es Porque correcto. no sabe ácido. Porque le echamos eso que te comento, ese tip del edulcorante, podemos agregar a lo mejor 5 almendras con un puñito de pasas y con esto estamos disfrutando un delicioso snack alto en proteína, bajo en carbohidratos y lo podemos intercalar a mitad de mañana después de haber desayunado nuestros taquitos de huevito, el sándwich o inclusive el huevo estrellado. O sea, este sería como de postre. Así o a es, media mañana. a mitad de mañana o también para en la tarde, Cristi, que de repente puede llegar a sentir esa sensación de ansiedad la mamá y recuerda que las proteínas o el consumo alto en proteínas nos va a dar mayor saciedad a nuestro paladar. Entonces, estas recomendaciones, insistimos, nos van a ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa en sangre. Oye, qué bárbaro. Tú además de nutriólogo eres súper buen chef. Él platicando, dando la receta Por y al mismo supuesto. tiempo cocinando. Ya listo para casarme, ¿cómo ves? Súper listo. Por ahí dicen que los hombres no son buenos para hacer muchas cosas al mismo tiempo. No Oye. son multitasking, pero se me hace que tú rompes con ese Pues, paradigma. pues la nutrición es a lo que nos lleva definitivamente. Como te comento, seguimos prácticamente cociendo nuestro huevito para poder disfrutar de este manjar. Y mira, como los tiempos en televisión son sumamente cortos, aquí ya lo traemos y qué delicia poder nosotros disfrutar ahí en la cama. Mira, ya lo ves. Órale. Un huevito estrellado con panela, aguacatito, una rebanada de pan. Le agregamos salsita casera que no sea tan picante también, porque de repente puede llegar a causar acidez en la mujer A ver, embarazada. está súper rico. Y todo esto es para, o sea, es como un plan de alimentación para la mamá que tiene diabetes gestacional, pero ¿será que la mamá que no tiene también nos lo podemos comer? Inclusive hasta una doble porción. No se crea, porque después van a consumir de más. No, pero insistimos, todas estas opciones son controladas en carbohidratos, es decir, no tienen más de 1 a 2 equivalentes de carbohidrato. No te puedo asegurar que tú nada más debes de consumir 2 equivalentes. Habrá que analizar la estatura, la edad de la mamá, la situación actual, sus niveles de glucosa, pero es una excelente recomendación solamente consumir de 1 a 2 equivalentes de carbohidrato para mantener nuestros niveles de glucosa. Bien dicen, Cristi, que si no quieres padecer diabetes, hay que comer como si tuviéramos diabetes. Fíjate, ¿Verdad? nada más. No, y eso es comer delicioso, porque con todo lo que nos estás presentando aquí. Es correcto. Buenísimo. Recordamos que en la nutrición siempre es importante dar variedad a nuestros alimentos y toda la gama que podemos hacer con alimentos muy base, jamón, queso, huevo, aguacate y disfrutar en su totalidad. Y además también, Cristi, tratar de utilizar de todas las herramientas que tenemos, sartenes que sean antiadherentes. Ajá. Así nos estamos ahorrando la cantidad de grasa. ver. Por aquí, mira. A ver, Mira. un poquito así. Ahí ajá, está. para ver. Es que después Pati, nuestra productora, no nos cree que Que- estamos cocinando aquí. Es correcto, así es. Y si te fijas, tratar de no utilizar tanta cantidad de aceite, que también, mira, a ver, ahí la cámara. ¿Ves cómo se desliza? Y nos estamos ahorrando ese aceite y prácticamente se lo podemos poner por aguacate. Entonces, ya no utilizas aceite, que también es bueno en pequeñas cantidades, Sí. pero ese aceite mejor se lo pones en forma de aguacatito o a lo Qué mejor algún otro rico. aderezo. Puede ser algo de pan también, ¿verdad? También utilizarlo, ¿verdad? Sí, Digo, va aerosol. dependiendo mucho de la situación del estado de salud actual de la mamá y aprender a combinar los alimentos, porque acuérdense que nutrición no es prohibir, Cristi, nutrición es simplemente restringir las porciones. Te puedes comer un sándwich, sí, pero trata de cambiarlo por estas opciones que son de 40 calorías cada rebanada. ¿Qué dice la productora, Cristi? Dice que probemos el sándwich. Así que es. mucha plática y poca acción. Mira, que acá- nos compartas. Acá tenemos el sándwich. A ver, vamos a probar. Y acá el de huevito, mira, delicioso. Aquí los camarógrafos nos tienen envidia. No, pero ahorita les compartimos, que no se preocupen. Que no cunda el pánico. Es correcto, que para todos trajimos y ahora sí que traemos siempre las cantidades y las porciones y vaquentes Jorge, necesarios. redes, para todas las mamás que quieran comerse toda esta comida deliciosa, ¿cómo le hacemos? Y cuidándonos siempre, porque nos tenemos que ver muy bien. Así es, Cristi. ¿Me agarraste? Con el sándwich. Con el sándwich, señora productora, no es buena idea comer. Literalmente. Muy bien,
Te podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales como Nutriólogos en Acción, también por supuesto en Instagram como @nutriólogo en acción y en Twitter como @Jorge en Acción para brindarles todas estas opciones saludables de desayunos. El día de hoy prácticamente trajimos snack y desayuno, pero también hay opciones para tu comida y para tu cena. Y ustedes, mamis, quédense con nosotros porque más adelante tenemos una visita muy especial del Seguro Popular. El doctor Faustino ya está con nosotros para platicarnos y explicarnos qué es la diabetes gestacional. Regresamos. Diabetes gestacional es una enfermedad que puede sucederle a cualquier mujer embarazada sin que antes haya presentado ningún síntoma. Vamos a ver este video y más adelante con el doctor Faustino todos los detalles. Un órgano llamado la placenta se desarrolla en la matriz. La placenta conecta a la madre con el bebé y se encarga de que el bebé reciba suficientes alimentos y agua. La placenta también produce varias hormonas. Algunas de esas hormonas dificultan que la insulina cumpla con su función, que es controlar el azúcar o glucosa en la sangre. La insulina abre las células para que pueda entrar la glucosa. Durante el embarazo, el cuerpo tiene que producir más o menos el triple de insulina que de costumbre. La diabetes gestacional ocurre cuando el páncreas, que es el órgano que produce la insulina, no puede producir suficiente insulina para el embarazo. Sin suficiente insulina, el azúcar que está en la sangre no puede salir de ahí para ser transformado en energía. Eso causa que se acumule demasiado azúcar en la sangre. Bien, estábamos compartiendo este video con todos ustedes y ya está con nosotros el doctor Faustino Oaxaca Ayala del Seguro Popular que nos visita especialmente a todas las mamás superpoderosas para explicarnos este tema. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy bien, Cristi, muy amable. Gracias por permitirnos entrar a los hogares de su auditorio y mandar este mensaje y en especial de este padecimiento que es la diabetes gestacional. El estilo de vida ha cambiado. La tecnología avanza, ¿no? Y nos permite a lo mejor interactuar menos físicamente, ¿no? Sí, nos ha hecho más pasivos hasta Sí, cierto punto, la verdad que puede sí. ser. Y pues comidas rápidas, trabajo, etcétera. Sí. Y un embarazo, cuando somos bendecidos con él, puede trastocar este estilo de vida diferente, ¿verdad? Bien, y ahí en el video nos Ujú. puede explicar más o menos en resumen de qué se trata. Sí, como bien mencionaba en el video, la diabetes gestacional, y como lo comentaba el nutriólogo, es una elevación de la glucosa durante el embarazo. Y Que básicamente la glucosa estamos hablando de que se eleva el azúcar en sangre. es correcto. En sangre. Es Porque correcto. a veces hablamos los que no somos médicos de esto y nos imaginamos así el azúcar tal cual, Sí, refinada, así que es. uno se la está comiendo a cucharadas y Es no va correcto. por ahí, ¿verdad? No. Al momento que se embaraza, la placenta secreta algunas hormonas como el cortisol, progesterona, hormonas especiales para mantener y hacer crecer ese bebé. Dentro de esa parte bloquea esa absorción de la glucosa, hace una resistencia y entonces no permite hacer ese mecanismo y se empieza a elevar la glucosa entonces en la sangre y por eso es tan importante que se acerquen para iniciar el control prenatal. Porque Básico, básico, indispensable. definitivamente, sí. ¿El control prenatal pudiera salvar vidas, doctor? Detectar oportunamente el problema va a permitir todos esos cambios que el médico le puede recomendar a la mamá para que mejore su estado nutricional. Como bien mencionaba ahorita el nutriólogo, dice, bueno, pues una vez que ya tengamos una situación, un dato de alerta, bueno, el simple a veces el cambio en el estilo de vida, ejercicio y alimentación sana permite que no se desarrolle, cuando menos el proceso se revierta o se controle de mejor manera sin medicamentos. Es el primer paso, la alimentación y el ejercicio. Pero cuando es así, bueno, pues ahí tendríamos que
iniciar con algún tratamiento especial de acuerdo a lo que el médico considere. Con el monitoreo a través de esos exámenes, hay que recordar que en el momento que se integran al control prenatal, se hace una serie de estudios básicos para ver si tiene anemia o no, que su nivel de azúcar sea el adecuado, y ahí es donde podemos detectar si hay un nivel por encima de alarma, aunque bien es cierto, por arriba de 100 ya es una diabetes. En los médicos vemos a alguien que sale con 90, por ejemplo, miligramos, ahí tenemos que hacer algo y hacer algunas pruebas especiales confirmatorias para ver si esa persona puede desarrollar ese Sí, problema. hablando de las pruebas, yo recuerdo que cuando estaba embarazada nos pusieron me pusieron como un liquidito amarillo, hasta es todavía me correcto. acuerdo, como un parecido a un juguito que se Ujú. veía así como muy antojable y sabía bastante bien, digamos, ¿no? Claro. Y ya te tenías que esperar ahí como una media hora, una hora, algo así Sí, recuerdo. así es, son pruebas ahí de tolerancia y se toma un concentrado de azúcar disuelto en agua y se toma y luego se hacen pruebas a la hora, a las 2 horas, y si están dentro del rango, pues no pasa nada, si mantenemos las recomendaciones de alimentación sana, o si tenemos el problema, entonces hacemos alguna hincapié en alguna restricción, ¿verdad? ¿Y en qué semana debe una mamá checarse, doctor, más o menos? Esa prueba estamos hablando de qué. Bueno, hay 2 tiempos en los que uno puede detectar. Uno es lo ideal es que en cuanto se percate del embarazo, Ajá. entonces ahí se hagan los exámenes prenatales y acuda, que es idealmente entre la 7ª y la 12ª semana del embarazo. Pero adicional a esto, en las subsecuentes consultas con su médico, entre la semana 24 y 28, que es cuando se desarrolla este problema con mayor, digamos, se presenta con mayor frecuencia, puede ser desde la semana 20, pero en la semana 24 ya es más evidente esta circunstancia, y entonces ahí se repite un examen de glucosa precisamente para detectar el problema y hacer estas pruebas confirmatorias como las que usted me comenta que se sometió. Sí, claro. Y comentábamos también que los hábitos influyen, sin duda. Sí, por supuesto. Por ejemplo, el hacer ejercicio y demás. Pero si yo soy una mamá saludable dentro de lo normal, digamos promedio, hago ejercicio con regularidad, 3 veces por semana a lo mejor, una alimentación balanceada, no traigo sobrepeso, y ¿puedo yo ser candidata de una diabetes gestacional aún así? Aún así, sí puede ser, porque recordemos que hay algunos factores de riesgo. Una es el antecedente familiar. Si mis padres tuvieron diabetes, ya tengo un factor de riesgo. La edad, por supuesto, cuando se embaraza la persona también es más riesgosa a mayor edad. Y la otra es que puede haber si ya tenemos obesidad o sobrepeso, bueno, acentúa también el factor de riesgo. Por mencionarle estos 3 factores que creo que de alguna forma son los determinantes en ese sentido. Si me dio una vez en un embarazo, ¿me puede volver a dar? O sea, puede ser un tema de un factor de resistencia que diga, no me quiero volver a embarazar porque en el primer embarazo me sucedió el tema de la diabetes gestacional y no quiero que me vuelva a pasar. Sí, qué bueno que lo comenta, porque la diabetes gestacional es en sí el embarazo eleva el riesgo de desarrollar diabetes, porque el metabolismo de la mujer cambia y entonces trata de mantener la energía, porque el gasto es muy importante, pues, se está desarrollando un ser humano. Pero es importante también mencionar eso, que es una cuestión que puede ser transitoria, manteniendo esos parámetros que decía de ejercicio, de una dieta sana. Si no hay tantos factores de riesgo, eso puede revertirse, y una vez que sale el embarazo termina esa circunstancia. Por supuesto que hay que continuar monitoreándose, y en un segundo embarazo puede haber o no alguna circunstancia que nos pudiera desarrollar la diabetes. Entonces es importante primero planear el embarazo. Entonces es importante mencionarle entonces así en resumen que la diabetes gestacional es la elevación de glucosa durante el embarazo. Muy bien. ¿Sí? Y ahí estamos viendo en pantalla, quizás ustedes lo puedan apreciar, es como un diagrama así muy concreto de lo que es, y qué más podemos apreciar por ahí, doctor. Bueno, los factores de riesgo que puede haber, ahí por ejemplo viene lo que es, ¿qué es? Que ya propiamente, lo que ya lo explicamos, expliqué. claro.
En la segunda eran los factores de riesgo que ya Que comentamos son ahorita. una alimentación balanceada, Así es. pudiera ser, pues Para hacer revertir esa circunstancia, por Ok. supuesto, el tema del ejercicio, es correcto. Y antecedentes familiares. es importante que tengan cuidado con esas circunstancias si tenemos ese antecedente familiar. Sí, sobre todo si a lo mejor nosotras ya tenemos ese antecedente familiar y no podemos cambiar eso porque ya está en nuestros genes. Lo que sí podemos y debemos hacer es el control prenatal y el control durante el embarazo, que ese, como bien decías, pues puede ayudarnos a prevenir cualquier Es trastorno correcto. del desarrollo, ¿no? Y una vez que termina el embarazo y las circunstancias salen bien y no tenemos esos niveles elevados, hay que dentro de los primeros 3 meses, después de que termina o culmine el embarazo, monitorearse para ver que no haya quedado una diabetes, ahora sí, tipo 2, ¿verdad? Es importante estar muy atentos en ese sentido. Tenemos además que quienes no tienen algún servicio médico. A ver, antes de, Ajá. en esa gráfica que Sí. están viendo ustedes en pantalla, ¿hay 2 tipos de diabetes? ¿O Sí, qué me- bueno, realmente ahí se divide de acuerdo al control. Una diabetes que se refiere a la tipo 1, que es la insulino dependiente, Ok. que es la que se controla propiamente con la insulina porque nunca hay Ok. producción de esta o esta disminuye o como en el embarazo, se tiene que tratar con insulina, no con Bien. medicamentos tomados. Ok. Y en la circunstancia de la diabetes tipo 2 es aquellos que se controla a través de medicamentos orales, por Ok. ejemplo, que ahora ya hay un avance tecnológico en eso porque hay inclusive insulinas inhaladas, en fin, hay otras tecnologías por ahí que ya en ese sentido abordan, aunque sea una diabetes tipo 2, por ejemplo. Y a lo mejor nos podemos confundir. ¿Cuál sería la diferencia entre tener o padecer diabetes toda tu vida, ¿no? Ujú. Desde chico, o padecerla cuando una mujer se embaraza, que es diabetes gestacional? Es decir, diabetes Propiamente. gestacional es nada más cuando la mujer, cuando esta se desarrolla es. durante. Durante el embarazo, sí, porque ya si ella es diabética la persona, no se le denomina, ya es una cuestión técnica más que todo, no se le denomina como diabetes gestacional, sino una diabetes con embarazo. Muy bien. A ver, ahora sí, doctor, platíquenos entonces si nosotros somos mamás y tenemos diabetes gestacional o simplemente queremos llevar el control prenatal porque queremos tomar precauciones, ¿dónde podemos acudir? ¿A dónde nos podemos acercar? Bueno, lo ideal, como bien lo menciona, es prever esta circunstancia y la atención médica a través de su institución de salud, y si no lo tiene por cualquier circunstancia, acercarse a Seguro Popular. El Seguro Popular le da una cobertura a la atención y culminación del embarazo en todas sus etapas, la diabetes gestacional como tal también, e incluso embarazos de alto riesgo están en cobertura con el Seguro Popular. ¿Sería Y, costoso, sí, doctor? no, en acudir? lo absoluto, claro que no. Y es muy sencillo el trámite, porque tenemos un contacto ahí en Seguro Popular, que es un número que es el 01800 440 82, y ahí podemos tener lo que es hacia el interior del estado, y tenemos el 81 28 58 00 en atención ciudadana. Ahí le dan una orientación dónde está el módulo, o vía WhatsApp inclusive se puede afiliar la gente. Y Sí tenemos que estar afiliados. Primero nos afiliamos y Es ahora correcto. sí, entonces podemos recibir esta atención. por supuesto que sí. Fíjese. Y Pues qué importante, ¿no? Ya depende de nosotros. Nada Claro, más. en redes sociales estamos en Facebook, Seguro Popular Nuevo León, y en Twitter, también Twitter Seguro Popular, estamos ahí a sus órdenes. Excelente. Y además tienen como varias ubicaciones, ¿no? Que Sí, uno puede escoger. hay una implementación ahí en la que hay unas, se llaman tótems, que son a distancia se pueden acercar, y hay una persona que los está atendiendo. Toma fotos de los documentos, y a su correo o a su teléfono se le puede enviar de manera digital su póliza ya vigente, ya sin problema. Bien. Y eso es en minutos.
Seguro Popular en Facebook, ¿cómo se encuentran? ¿Así? Seguro Popular Nuevo Seguro León. Popular Nuevo León en Facebook y Twitter, Seguro Popular. Ahí estamos viendo los datos para que los apunte, tome nota y si no, ya lo dijo el doctor Faustino, usted puede buscar ahí en internet o en Facebook y muy fácil puede mandar un mensaje y les dan la atención correspondiente. Básicamente la ayuda está, nada más es de cuestión de que una la busque, ¿no? Sí, porque en particular en Nuevo León tenemos el penoso primer lugar en diabetes gestacional. Mira nada más, Entonces, el penoso primer lugar. Sí, la verdad que es una cuestión de riesgo porque aquí 3 de cada 10 mujeres que se embarazan desarrollan la diabetes gestacional, entonces es importante atenderse y acercarse. Y recordar llevar una alimentación balanceada como la que nos platicaba Jorge, también hacer ejercicio regularmente, hábitos saludables y sobre todo, pero sobre todo un control muy adecuado prenatal, ser muy consistente. Es correcto. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros el doctor Faustino Oaxaca Ayala del Seguro Popular, pues con maestría ya en salud, doctor. Pública. Muchas gracias, vamos con este consejo y regresamos porque tenemos más que platicar acerca de diabetes gestacional. En cuanto a la evacuación del bebé, es importante que vigiles su consistencia más que su frecuencia. Es decir, si hace varias veces al día o una vez, no es tan preocupante. Lo delicado es que su evacuación sea líquida o cambie a un color verdoso. Bien, ya nos quedó un poco más claro qué significa diabetes gestacional. Ya sabemos que podemos padecerla en el embarazo, aunque no necesariamente hayamos tenido síntomas de diabetes antes. Es bien importante el control prenatal en esto, el control durante nuestro embarazo para que ahí tenerlo todo en orden. Nuestros teléfonos en el estudio 2020-8865, llámanos, escríbenos tus mensajes, dudas, lo que quieras compartir con nosotros, te estamos escuchando y además aquí están los doctores, así que hay que aprovechar este espacio para realmente pues consultarlo con ellos y consultar sus perspectivas, sus diferentes puntos de vista. Y además en Cristi Torres B se está transmitiendo este programa en vivo para que si usted no tiene tiempo, más al rato pueda meterse y con calma, con cuidado, revisar o recibir toda esta información que le estamos dando y que estamos abordando en Bebés y Más. Y pues es momento de darle la bienvenida con mucho gusto a la doctora Claudia Isabel Gil Telles, pediatra. Así es, hola, ¿cómo están? Pues mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante y ahorita estuve escuchando la sección anterior y realmente es información que mamis deben de tener muy en cuenta porque cada vez que una mami se embaraza, no solo es ir a comprar que la carriola, que ir a comprar la cuna y todo. Casi siempre ponemos más atención en ese tipo de situaciones que en nuestra salud. Entonces es bien importante el control prenatal con su ginecólogo o como bien dijo el doctor, si no cuentan con medio privado o así, cuentan con el IMSS o el ISSSTE o incluso el Seguro Popular. Entonces es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me atañe a mí como pediatra? Pues bueno, revisar cómo van a nacer esos bebitos de mamis que tienen diabetes gestacional, tanto las que estuvieron controladas, que estuvieron siguiendo todas las recomendaciones de sus médicos, como la alimentación que vimos, que es sumamente importante, como las revisiones periódicas con su médico. ¿Qué vamos a hacer con los bebitos que nacen o que nosotros como pediatras sabemos que es hijo de madre con diabetes gestacional? Primero, no hay que alarmarnos. Es lo primero, mantener la calma. Mantener la calma, ¿verdad? Mantener la calma. Si nosotros obviamente hacemos una historia clínica detallada con la mamá, por lo cual nosotros invitamos a todas las mamis que durante su embarazo hagan citas también prenatal con su pediatra, sobre todo si estamos en el medio privado. Obviamente en una institución pues es un poco difícil, pero si tenemos la oportunidad de nacer en un medio privado, conozcamos a nuestro pediatra antes de que hay vayas que hacer a la una fecha. previa cita nada Sí. más para
pues Conocer. saludarlo. Simplemente conocer al pediatra. Y, por ejemplo, en las citas prenatales, nosotros preguntamos todas estas cosas. Por ejemplo, si el embarazo se ha dado de manera normal, que no haya ninguna complicación, cuántas semanas tiene de embarazo, cómo salió incluso el resultado que ahorita estaban comentando de glucosa, digamos, el ultrasonido anatómico para revisar que no haya ninguna malformación. Todas esas situaciones nosotros lo revisamos en la cita prenatal. Entonces, si nosotros en la cita prenatal tenemos una mami que nos comenta, doctora, ¿sabe qué? Me acaban de detectar lo que es la diabetes gestacional, yo previamente estuve sana, y le digo, bueno, no te mortifiques, vamos a cuidar el peso. Si es una mami que ha llevado pues un embarazo sano, nada más con esta situación, que no ha aumentado tanto de peso, que el ultrasonido de su placenta, el flujo de sangre y todo está correcto, pues le digo, nada más es vigilancia, no hay mayores situaciones. Sin embargo, nosotros en esa cita prenatal le informamos a la mami qué cuestiones pueden pasar cuando el bebé nazca. Y eso es sumamente importante, estar con la información adecuada. ¿Qué es lo primero que pasa? Eso es lo que nos preocupa demasiado, ¿no? Que decías tú, doctora, hay que mantener la calma. Así y lo es. primero que una mamá piensa cuando te dan un diagnóstico que no es lo que asustarte. esperabas, Sí. lo primero es, ¿y mi bebé? Sí. ¿Qué va a pasar con él, no? ¿Qué va a pasar? Obviamente, estos diagnósticos pues asustan, y más porque No sabemos. no etcétera. sabemos, y pues la palabra, la ignorancia, que es lo como se debe decir, pues asusta, da miedo, y también a veces causa que hagamos o tomamos decisiones no correctas. Entonces, bueno, ya tenemos un diagnóstico, yo siempre les digo a mis pacientes, no hay que mortificarnos, hay que ocuparnos. ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? Bueno, seguir las indicaciones, acudir con nuestro pediatra, y bueno, nosotros les explicamos ahí que lo más común que pasa con un bebé hijo de madre con diabetes gestacional, que ya vimos cuál es la diferencia, es que lo primero que puede llegar a pasar es que pueda tener una hipoglicemia. ¿Qué consideramos como hipoglicemia? Una valoración menos de 45 miligramos por decilitro. Nosotros, los pediatras, pues tenemos digamos, las cifras, ¿no? Y eso lo sabemos porque cuando nace un bebé tenemos que hacer una serie de estudios para vigilar que todo esté adecuado y que todo esté en correcta, digamos, que todo esté bien. Entonces, cuando nace el bebé, a la media hora de vida se hace el primer examen, y es un examen, un dextrostic, que es un examencito que se hace digamos, en el dedito o en el taloncito del piecito, porque es donde hay más vasculatura. Es un piquetito, por lo regular no lloran, no les pasa nada, y pues nosotros checamos la glucosa. Si esa glucosa está menos de 45 o en 45, se le provee alimento. Nosotros, como obviamente yo en lo particular soy pediatra pro lactancia, nosotros procuramos en todos los nacimientos que durante la primera hora de vida el bebé se alimente al seno materno. Para esto hacemos nacimientos respetados y pues con apego, ¿ok? Entonces con los bebés de hijos de madre diabética pues nos enfocamos un poquito más a estar pegaditos con mamá para que el bebé esté con mamá y se pueda alimentar durante la primera hora de vida. Si lo logramos, porque no siempre se logra, bueno, nos quedamos un poquito más tranquilos. Se hace a la hora de vida el primer examen y así en las siguientes horas. Si después de 4 o 5, dependiendo cuánto peso haya tenido el bebé, está normal, dejamos en paz a ese bebé. Y sobre todo si está sintomático, que no tiene ningún síntoma, digamos que esté muy adormilado, porque son los síntomas de hipoglicemia, incluso las crisis convulsivas que pueden ser por la glucosa baja. Eso del peso, doctora, yo no lo entiendo muy bien del todo, no termino de entender, porque he leído sobre el tema de diabetes gestacional y sé que esto puede causar que los bebitos nazcan con un peso de 4 kilos. De 4 kilos, Pero a mí exacto. me parece maravilloso porque un bebé también, gordo feliz. Sí, Sí. hermoso, sí, ya sabes, bebés Sí, Gerber, bebés michelines. de anuncios, sí. Sí, lo que pasa es que nuestra cultura nos ha enseñado que un bebé regordete con cachetes bellos y michelines, así, pues es lo que debería de ser, porque eso en la antigüedad daba la connotación o la denotación, mejor dicho, de riqueza o de salud, ¿no? Entonces ahora sabemos que pues no, ¿verdad? No tienen que ser así. ¿Qué pasa? Bueno, eso también es una de las complicaciones, el peso grande al nacer. Sí. Son niños macrosómicos con facies características que son muy gorditos, con facies de media luna, por así Sí. decirlo, tienen un cojincito, perdón, detrás del cuello, como jibita de búfalo. Esos son los típicos niños que son grandes para la edad gestacional o para el peso, ¿no? Digamos, Sí. entonces esos chiquitos tienen mayor
complicación o mayor predisposición a presentar hipoglicemias. A ver, vamos a ver, ya nos van a poner un Miren, así bebecito justamente, gordito, hermoso. de hecho, digo, están hermosos, pero obviamente No es es lo lo más más normal y estos chiquitos tienen más predisposición a presentar hipoglicemias, a presentar malformaciones del corazón, a presentar también baja de algunas cuestiones como el calcio, el magnesio, que son transitorios, eso también hay que decirle a los papás, que son cuestiones transitorias y que incluso la glucosa baja o las hipoglicemias serán transitorias también, porque esto solamente es por la estimulación de la insulina que estuvo muy alta en el cuerpo de la mamá para tratar de compensar la diabetes o la glucosa que no se podía controlar. Entonces, el páncreas del bebé está muy estimulado. Entonces, durante las primeras 48, 72 horas de vida del bebé, se mantiene todavía con mucha insulina. ¿Y qué pasa? Pues no es tanta la glucosa y por eso baja. Entonces es algo transitorio y por eso se vigila desde que nace el bebé hasta las 72 horas. Es muy importante mencionarle a las mamás que estos chiquitos o que son hijos de madre diabética no se recomienda el alta temprana. Sobre todo si se van a nacer en una institución, pues que sí existe esta comunicación con el médico de que a los bebés los tenemos que observar cuando menos 72 horas. Porque ¿qué pasa? Oye, fue un parto, porque pueden tener parto, una mamá diabética puede tener un parto. Oye, a las 24 horas todo bien, vámonos en las instituciones, ¿no? O a las 36 horas, si bien nos fue. Entonces, sí por recomendaciones oficiales, pues la intención es que ese bebé se vigile cuando menos 72 horas. Doctora, muy interesante esto que nos compartes. Vamos a hacer una pausa y regresamos Claro que para sí. seguir platicando de esto. Claro que sí. Mucho que platicar, mucho que decir. Doctora Claudia Gil, que está aquí con nosotros, y estábamos platicando acerca de este tema de diabetes gestacional, pero sobre todo las complicaciones que les pasan a nuestros niños, a nuestros bebitos, que es lo que más nos preocupa a una mamá, aunque esta mamá sea súper poderosa, siempre nos va a preocupar este tema. Y fíjense, decíamos que la diabetes gestacional es algo que se da durante el embarazo, entonces una como mamá que no es doctora pensaría, bueno, entonces a la hora del parto, a la hora de que nace nuestro bebito, entonces a mí ya se me quita la diabetes gestacional automáticamente. Pues no es automáticamente, pero sí. De hecho, es una condición solamente propiciada por el embarazo y al momento de desembarazarte, por así decirlo, se debe de ir controlando, se debe de ir habituándolo, disminuyendo y habituando lo que es. Regularmente el seguimiento de la mamá es toda la cuarentena, incluso hasta 3 meses. Algunas mamás, o dependiendo cómo se estuvieron controlando durante el embarazo, es el tratamiento que van a seguir tomando. La mayoría de las mujeres con diabetes gestacional que no se controlan adecuadamente con el ejercicio, la dieta, ¿qué es lo que se recomienda? Pues tratamiento médico, como la metformina, que es pues el tratamiento más común, y este medicamento se continúa incluso hasta los primeros 2 meses o 3 del embarazo. Algunas mujeres tienen que seguirlo tomando los primeros 6 meses posparto, pero eso ya depende mucho de la condición de la mami, o sea, cómo haya llevado el embarazo, qué complicaciones haya tenido. Ahorita, hablando de complicaciones, pues puede haber complicaciones con la mamá y sobre todo en el momento del nacimiento, sobre todo por lo que platicaba el doctor de que la placenta no esté funcionando adecuadamente, porque una de las situaciones que se afecta pues es la vasculatura, o sea, lo que lleva la sangre a la placenta se puede ver afectado. Entonces eso también hace que los bebés se puedan ver afectados. Así como tenemos bebés regordetes o macrosómicos, también vamos a tener bebés, que es el menos porcentaje, como hasta el 20% de los bebés que nacen de hijos de madre diabética, que pueden tener bajo peso al nacer. Y esto es porque la placenta ya no les está proveyendo de lo que pues tiene que tener de nutrientes. Entonces son bebés pequeños. Estos bebés son los que pueden tener más probabilidad de tener más complicaciones y de estar en la UCIN o en una terapia intensiva neonatal, así nosotros lo abreviamos. Y estos bebés pues tienen más hipoglicemias, hipocalcemias, hipomagnasemias, incluso pueden tener dificultad respiratoria, o sea que como nacen prematuros, porque también pueden nacer prematuros, pues tienen más complicaciones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que preparar a nuestra mamá, no solo en la cuestión de que se preparen con el hospital, la situación, en la cuestión emocional. A nosotros como pediatras nos gusta también procurar ese lado de mamá, porque muchas veces olvidamos ese momento de que si tu bebé fue prematuro vas a estar en una etapa de duelo, sobre todo si tu embarazo lo planeaste
y te preparaste para dar lactancia y toda esta situación. O sea, si tienes un bebé prematuro, puedes tener una especie de duelo. Claro, de hecho es un duelo. Wow. ¿Por qué? Porque tú te estás preparando para tener un bebé sano y estar en la habitación del hospital, que todo el mundo te vaya a visitar, que te lleven regalos. Obviamente es una fiesta el recibir a un bebé. Entonces, si todo esto no se da como uno lo tiene planeado, puedes entrar en duelo. Entonces, esto es bien importante. Otra cosa que a mí me gustaría que todas las mamás supieran es que los bebés hijos de madre diabéticas pueden ser alimentados al seno materno y no pasa nada. No es necesario complementar o iniciar una fórmula de inicio. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Todo el mundo se asusta, es hijo de madre diabética, dale inmediatamente la fórmula porque si no nos va a dar hipoglicemia. No es necesario porque el seno materno les provee todo lo que los bebés necesitan y se adecúa a cada bebé. Entonces es muy importante que sepan esto. Obviamente si llevamos el protocolo de checar sus índices y todo de glucemia y si todo está normal, pues entonces no hay necesidad. Lo que sí nosotros les damos el apoyo con la lactancia materna, que puedan lograr un buen agarre y todo. Entonces eso es bien importante porque luego las mamis se asustan y sobre todo que ellas quieren dar pecho. Entonces no hay si la mami está bien, está sana, si se recuperó, si el bebé no tiene síntomas, la lactancia materna es la opción de alimentación. ¿Ok? Entonces es importante mencionarlo porque luego hay mamis que pues pierden esa oportunidad de alimentar a sus hijos al seno materno. Y hablabas también algo de alimentación complementaria, eso sería ya más adelante. Sí, eso habíamos comentado, hablar sobre la alimentación complementaria, porque había muchas dudas al respecto, si un niño hijo de madre diabética tenía que alimentarse diferente a cualquier otro bebé, y de hecho no, por eso mencionábamos lo de la lactancia materna. Los primeros 6 meses son lactancia materna exclusiva, y a los 6 meses de vida se inician con la alimentación complementaria, que es exactamente igual que cualquier otro niño. A ver, y el tema de la lactancia, si tú le estás dando leche materna, esa no tendría que tener azúcar. Como tú tienes azúcar en la sangre. No. Es que se vale preguntar. Se vale preguntar. De hecho, esas preguntas son las que nosotros queremos que nos haga el público, porque son lo con lo que la gente se queda. Exacto. Entonces, no, realmente como es algo que el cuerpo mismo, digamos, controla después del embarazo, no es esa situación. También pasa mucho de que, oye, si como chile o si como frijoles, ¿le va a afectar a mi bebé? Pues no, porque no funciona así la producción de lactancia materna. De hecho, es un mundo diferente lo de la lactancia materna porque es un tema muy rico y muy importante saber que lo que tu bebé necesita está en la lactancia materna. Incluso en estos bebés que pudieran ser más gorditos o más, pueden comer un poquito más, la mamá empieza a producir más, o los bebés que tienen bajo peso al nacer, de igual manera la leche cambia las necesidades de tu bebé. Entonces, por eso es tan importante saber del tema de la lactancia y saber que aunque tú tengas esta condición de diabetes gestacional, no se contraindica alimentar a tu bebé con lactancia materna. Al contrario, se debe alimentar a tu bebé con lactancia materna a libre demanda. Entonces, esto va a procurar que tu bebé pues controle más fácil todas estas cuestiones metabólicas, si es que las presenta, y pues que crezca sano y fuerte. Sí, mamás, llámenos 2020-8865 y en Cristi Torres B, ustedes pueden preguntar, aunque sea destiempo, y les vamos contestando. Aquí no juzgamos las preguntas, hay muchas preguntas que pueden parecer obvias, quizá por no decir otro adjetivo que no sería muy adecuado. Pero no, la verdad es que se vale, hay que entender que somos mamás, que muchas de ellas son primerizas y es importante preguntar. Sí. Es mejor preguntar que quedarse con la duda y a lo mejor es una pregunta que realmente sí es importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que no hay pregunta tonta, que no hay pregunta que, ay, qué pena preguntarle a la doctora. No, porque de eso se trata la relación mamá-pediatra, de que puedas tener esa confianza de preguntarle todo. Doctora Claudia Gil, muchas gracias. Doctora Claudia Gil Telles, ahí están apareciendo sus datos en pantalla para que si ustedes tienen una duda la puedan contactar. Déjame agradecerte y especialmente porque sabemos que vienes de un parto, que acabas de recibir un bebito, un ser humano a este mundo y que bueno, ahorita estás hermosa, intacta, como si nada hubiera pasado. Así somos las mamás de hoy en día, señores. Vamos con este consejo y regresamos. Muchas gracias. Lo que no sabías. Un bebé puede reír, mantener la cabeza quieta y reconocer el rostro y el olor de su mamá cuando alcanza los 3 meses de edad.